y pues sobre todo qué agujeros importantes se encuentran aquí en estas estructuras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en relación a lo que es el cuerpo del esfenoides? ¿No? Entonces aquí lo vemos bien y aquí vemos precisamente esas estructuras. Las alas menores, las alas mayores, el cuerpo del esfenoides y en la porción inferior, que aquí no lo veo, pero que sí se encuentran las apófisis pterigoides, ¿no? Entonces, aquí ya, pues ya la observo bien y vamos con precisamente las alas menores de lo que es el cuerpo del esfenoides, y que aquí en la diapositiva pues está precisamente ese esquema bien, se observan bien precisamente estas alas menores. Y pues vamos a ver que estas alas menores pues surgen superolateralmente desde el cuerpo del esfenoides, donde forma el conducto óptico, ¿sí? Obvio para el nervio óptico y la arteria oftálmica. Entonces aquí lo veo perfectamente bien. No sé si lo ven en su pantalla, ese agujero para el segundo par craneal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Sí? ¿O tienen dudas? ¿Cuál arteria, perdón, doctora, cuál arteria había dicho que pasaba? Entonces, ok. Entonces vamos a ver ya en relación a, pues ya vimos el cuerpo con las estructuras. Ahora vamos con la siguiente, que es las alas menores. Y aquí lo vemos bien, pues en la imagen, en la diapositiva, y vemos precisamente esta forma que tienen estas alas menores del esfenoides, y que, como les mencioné, surgen superolateralmente desde el cuerpo del esfenoides, donde forman el conducto óptico. Y aquí lo veo más en este lado, del lado izquierdo, en la pantalla de ustedes, y veo precisamente este agujero. Importante la relevancia que tiene, porque a través de este agujero óptico pues va a entrar el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿sí? ¿Dónde van? Precisamente a esa cavidad orbitaria, a inervar precisamente el globo ocular. Y vemos precisamente este agujero. Entonces, pues ya empezamos a hablar sobre algunos agujeros, y a través de estos agujeros entran estos nervios. Y aquí vemos también, aprovechando la diapositiva que tenemos aquí, pues vemos precisamente las alas menores y las alas mayores, ¿sí? Y entre las alas menores y las alas mayores tengo una hendidura bastante grande, ¿sí? Y esta hendidura se le llama fisura o cisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, y aquí adquiere la importancia porque vean todos los contenidos que atraviesan precisamente, o que pasan a través de esta hendidura esfenoidal. La vena oftálmica superior, el nervio oftálmico, que es la rama. ¿Quién me dice que es el nervio oftálmico? ¿Rama de quién es? Facial. ¿Del trigémino? De la rama que 5-1, ¿no? ¿Sí estás bien? ¿Quién contesta? Sí, estás bien. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que pasan a través de esta hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior? La vena oftálmica superior, el nervio oftálmico, rama de la 5-1, el nervio abducen o motor ocular externo, que es el 6, el nervio oculomotor o motor ocular
común, que es el 3, y el nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Doctora, ¿lo podría repetir un poquito más despacio, por favor? Sí, claro que sí. Entonces, en la diapositiva, ¿sí lo están viendo, chicos? Aquí lo vemos bien. Entre el ala menor y la ala mayor está esta hendidura. Y importante esta hendidura o cisura o fisura orbitaria, se llama también así, fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Y por qué adquiere la relevancia? Porque ahí pasa todo un paquete vasculonervioso. Y si ustedes ven, pues está pasando precisamente estos pares craneales. Empezamos con la vena oftálmica superior, el nervio oftálmico, que es rama del trigémino, es la rama 5.1. El nervio abducens, o también llamado motor ocular externo. ¿Qué par craneal es, chicos? El 6. El 6, exacto, el 6. También ahí pasa el nervio oculomotor o motor ocular común, que es el tercer par craneal, y el nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal. ¿Sí? Y de hecho yo les mencioné y les había comentado que para los 12 par de nervios craneales hay un origen aparente y un origen real. El origen real es a través del tallo cerebral, de las columnas nucleares, pero eso ya lo vamos a ver, ir viendo un poquito más adelante. Y estos pares craneales pues van a entrar precisamente a través de esta hendidura esfenoidal y pues le van a dar la inervación sobre todo a esa cavidad orbitaria y sobre todo al globo ocular. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? A través entonces de ese agujero o hendidura esfenoidal entra la rama 5.1, el 6, el 3 y el 4. Y la vena oftálmica. ¿Ok, chicos? Sí, doctora. Doctora, una pregunta. Sí. Me confundí un poquito. ¿La arteria oftálmica y el nervio óptico pasan por esa fisura o con cuál? Perdón. ¿Cuál? La arteria oftálmica y el nervio óptico. El nervio óptico, no, el nervio óptico está precisamente en esta parte de acá. A ver si es que no aparece en mi. Corren a través de las alas menores. De las alas menores. Aquí está, es que no encuentro a ver, dame un chance. No sé si lo vemos aquí. Aquí ya está mi flechita, chicos. Sí, doctora. Entonces, aquí precisamente en las alas menores está precisamente este conducto óptico para precisamente el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y la arteria oftálmica. Acá. Carla fue la que me preguntó, ¿no? Sí, doctora. Ok, entonces aquí precisamente entran. Y a través de esta hendidura o esta fisura orbitaria superior, pues ya entra la vena oftálmica, el nervio oftálmico, el 6, el 3 y el 4. O lo vemos así, 3, 4 y 6. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. ¿Estamos bien? Sí. ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, aquí en la diapositiva, pues sí se observa un poquito mejor. ¿Ok? Y, bueno, aquí en las alas mayores, antes de que me vaya yo a la parte de la porción, las últimas estructuras, las alas mayores, ustedes las tienen aquí representadas en esta vista superior de la cara interna precisamente de esta base del cráneo, ¿no? Y estamos precisamente con estos agujeros.
Ya vimos precisamente las alas menores y ahora vamos a ver precisamente los agujeros que se encuentran en estas alas mayores. Y lo pongo en este esquema porque aquí se observan mejor esos agujeros. Entonces, ahora dentro de las alas mayores, que también surgen posterolateralmente desde el cuerpo del esfenoides, y pues vamos a ver aquí que contienen cinco casi. No se ve la hendidura esfenoidal porque ya la vimos en la diapositiva anterior, y aquí en esta imagen pues no se observa, pero en realidad aquí pues están esos 5 agujeros importantes y que los vamos a ir mencionando. Entonces, estas alas mayores forman parte pues ya de la fosa craneal media y la base del cráneo, ¿ok? Entonces, aquí lo relacionan bien respecto a estas relaciones que tienen estas alas mayores del esfenoides. Y empezamos con el agujero redondo mayor, que aquí lo tiene, a un lado del cuerpo del esfenoides. ¿Estamos aquí? ¿Sí ven la flechita, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos al primer agujero en donde precisamente pues va a pasar el siguiente nervio, que es el agujero foramen. Aquí lo tienen a ustedes, se llama agujero foramen redondo mayor. Ay Dios, ya me pasé. Aquí está. Ahí está. Este agujero foramen redondo mayor, por ahí pasa el nervio maxilar. O la rama del 5, ¿qué? 2. CO2, exactamente. Entonces ya vamos viendo ahí precisamente esos. Hacia abajo, hacia la parte posterior, pues tengo al siguiente agujero, que es el agujero oval. Entonces ya vimos, bueno, de hecho, si lo veríamos desde acá, desde la imagen, como lo estaríamos checando, cuando veamos el etmoides, aquí está la lámina cribosa del etmoides. Y aquí están precisamente para el primer par craneal, ¿no? Si lo vemos así. Y empezamos a ver precisamente todos los agujeros que se encuentran en esta base del cráneo, tanto en la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Aquí está el primer par craneal, el olfatorio. Aquí está el segundo, que es el óptico. Por la hendidura esfenoidal, pues entra lo que es el 3, el 4, el 6 y la rama 5-1. A través del foramen redondo, que lo encuentran ahí, que lo tienen aquí en esta imagen, el foramen redondo o redondo mayor, porque entra el nervio maxilar, que es la rama 5-2, ¿sí? Hacia abajo, hacia la parte posterior, tengo el agujero o el foramen oval, que aquí está. A través de este foramen oval, agujero oval, entra el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria, el nervio petroso menor y la vena emisaria. ¿Ok? Entonces ya tengo repetirlos, por favor? Sí, ya tengo la tercera rama. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, ¿Puede volver a repetirlo, por favor, doctora? Sí, claro que sí. Entonces, pónganlo en la... vean la imagen y vean precisamente esos agujeros. Y estábamos hablando apenas tan solo de las alas mayores del esfenoides, ¿no? Y vemos precisamente un agujero que está aquí a los lados precisamente del cuerpo del esfenoides. Se llama hendidura o foramen o agujero redondo mayor. Y sobre esta quedamos que atraviesa la rama del nervio maxilar. Es la rama 5-2.
hacia la parte posterior tengo el siguiente agujero, que también está en estas alas mayores del esfenoides, el foramen oval o agujero oval. Importante porque a través de este agujero oval, aquí está, aquí lo tienen ahí en la imagen, en la diapositiva, el nervio mandibular, que es la rama 5-3, la arteria meningia accesoria, el nervio petroso menor y la vena emisaria. Estos son los contenidos del foramen oval. Entonces ya vamos también con los siguientes par de nervios craneales. Casi en el límite de lo que es la región del hueso temporal hacia la región petrosa, tengo el siguiente agujero, que es el agujero foramen espinoso o redondo menor, que aquí lo tienen ustedes, aquí está en la flechita. Este agujero es atravesado por los vasos meningios medios y el nervio espinoso, que es también una rama, una continuación del nervio mandibular. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podría repetir después de vasos meningios medios, por favor? Ok, entonces en el foramen espinoso, que lo tienen aquí, ahí está la flechita, precisamente aquí. Este agujero, pues por ahí pasan los vasos meningios medios y el nervio espinoso. Este nervio espinoso, a lo mejor nos estamos metiendo a la parte aún más profunda, pero es una rama del nervio mandibular. Recordemos que aquí arribita precisamente está el foramen oval y ahí está precisamente este nervio rama del 5-3. ¿Ok? Y por último, tengo al foramen o agujero rasgado o agujero de Vesalio, que está aquí, lo veo aquí más, bueno, aquí está, miren, aquí está, o aquí está en la parte izquierda de la imagen que ustedes están viendo. ¿Lo están viendo, chicos? El último agujero. Sí. Sí. Ok, bueno. Ok, a través de ese foramen rasgado o de Vesalio, pues el paso de vena emisaria que comunica la circulación intracraneal junto con el plexo venoso pterigoideo. Entonces, aquí está. Aquí está. Lo mismo que tengo del lado derecho, lo tengo del lado izquierdo. Y aquí, a un lado, tengo a un lado de las del cuerpo del esfenoides unos agujeros más grandes. ¿Quién me dice cuáles son esos agujeros? ¿Sí los ven aquí? Creo que lo estoy marcando, chicos. Del lado derecho. ¿Quién me dice cuáles son estos agujeros? Carla. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver. ¿Quién me dice cuáles son estos agujeros? Estamos aquí sobre esta imagen y ya casi terminamos con el hueso esfenoides. Estos agujeros que tengo aquí, ¿quién me dice cómo se llaman? ¿Qué arteria importante? La carótida interna. La carótida interna. Entonces, aquí a los lados, precisamente la silla turca, casi en
con el dorso de la silla turca. Aquí está el dorso, ¿no? Aquí incluso lo tienen representado. Están los agujeros carotídeos, que entran precisamente en la base del cráneo y empiezan a dar sus arterias, ¿no? Vamos a verlo más adelante cuando veamos precisamente las ramas de las arterias de la carótida interna, y pues van a restablecer precisamente toda la circulación a estas estructuras intracraneales. Y bueno, aquí lo importante es saber que estos agujeros carotídeos, las primeras ramas, pues son las arterias hipofisiarias, unas hipofisiarias anteriores y unas hipofisiarias posteriores, para dar irrigación a qué estructura. A la hipófisis. A la hipófisis, exactamente. Entonces, dudas, preguntas, 5, ¿no? Nada más que aquí, pues ya no se ve, no se vería, pero bueno, aquí lo están manejando, aquí en su diapositiva, aquí en la imagen, la fisura orbitaria superior, que está entre las alas mayores y las alas menores. Esta fisura orbitaria superior también quedamos que se llamaba hendidura esfenoidal, y pues fue de las primeras que vimos en donde pasan los siguientes nervios, que ya ustedes ya lo vimos: 5-1, el 3, el 4 y el 6. ¿Estamos bien, chicos? ¿Alguien iba a hablar? Sí, doctora, ¿cree que pueda repetir qué pasaba por el agujero rasgado, por favor? Sí, el agujero rasgado, que lo tengo acá, hacia la parte posterior, casi en la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Esta es la región petrosa de el que está en esquema de color café. A través de ese foramen rasgado, o también les llamé en algunos libros, cuando ustedes lo vean, van a ver que también le llaman agujero de Vesalio, y ahí permite el paso de venas emisarias que van a comunicar la circulación intracraneal con el plexo venoso pterigoideo. Gracias. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Ya dudas sobre esos agujeros? No, doctora, todo bien. ¿No? Bueno, entonces ahí vamos con esos nervios. Y bueno, pues aquí vemos una vista pues de la región anterior, aunque dice ahí vista facial, y pues es importante esta estructura de la cual estamos viendo precisamente, y aquí tengo marcado precisamente esas alas mayores, y veo aquí en esta imagen ahora sí el agujero óptico y la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, por donde está pasando todo esos nervios y venas, ¿no? Habíamos mencionado. Por último, ¿qué hice? Por último, me voy a las aquí, a las últimas estructuras, que son las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides que están en la imagen marcadas en verde, pues son extensiones también de la cara basal del cuerpo del esfenoides. Y pues están formadas cada una de estas apófisis pterigoides por dos alas, una interna o medial, una externa o lateral. Y importancia, ¿por qué? Porque a través de estas apófisis pterigoides se insertan o se originan los músculos pterigoideos. Estos músculos pterigoideos son para los músculos de la masticación. Y vamos a ver que en el interior, en la parte interna de estas apófisis pterigoides, tengo igual, por ahí corren
dos conductos, obvio, en ambas apófisis pterigoides. Un conducto pterigoideo que es precisamente para el nervio petroso mayor y nervio petroso profundo, ¿no? Por su conexión directa con esa región petrosa del hueso del temporal. Y el otro es el conducto palatovaginal para el nervio faríngeo. Entonces, aquí están representadas precisamente esas apófisis pterigoides y sobre todo lo importante es que a través de esas dos alas que se observan aquí en la imagen, pues está la inserción de los músculos pterigoideos, por eso hay un pterigoideo interno o medial y hay un músculo pterigoideo externo lateral que forman parte de los músculos de la masticación. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, yo. ¿Cómo se llamaba el conducto por donde pasaba el nervio petroso? El conducto pterigoideo. Ah, ok, gracias. Y el otro es el conducto palatovaginal. A lo mejor ya nos estamos adentrando mucho a esas estructuras internas, porque aquí no las veo en la imagen, pero bueno, pues sí es importante que ustedes sepan que por ahí están pasando precisamente nervios, y el nombre de estos nervios pues lo hacen en relación a las estructuras que se encuentran, que es precisamente con la región petrosa del hueso temporal, que ya lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces, dudas respecto a cuáles son las estructuras que está conformado el hueso del esfenoides. Aquí están. Esa es una de las primeras diapositivas. No, doctora, todo bien. Entonces, hasta aquí estamos bien. Aquí tengo precisamente a las menores, a las mayores, hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Tengo al dorso de la silla turca. Aquí tengo al seno esfenoidal. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo sobre el seno esfenoidal? En la parte interna de este cuerpo del esfenoides, y ya habíamos visto cuál era la función que tenían estos senos paranasales, que ya lo vamos a ir también viendo. Hasta aquí estamos bien. Y aquí, bueno, pues vemos precisamente el agujero redondo, ¿no? Mayor para el nervio maxilar de la rama 5-2. Veo aquí también pues las apófisis pterigoides con sus dos alas, una ala interna, aquí están, o lámina pterigoidea medial y la lámina pterigoidea lateral. ¿Ok? Entonces aquí ya también vimos precisamente esos agujeros. Aquí tengo, si lo vemos aquí, el redondo mayor, el oval, el espinoso, y aquí a los lados tengo precisamente al agujero carotidio, que entran precisamente en la base del cráneo, a un lado de la silla turca, para las arterias que van a irrigar a todas las estructuras encefálicas, ¿no? Y pues ya hasta incluso podríamos hablar sobre el famoso polígono de Willis, ¿no? Para dar la irrigación a estructuras anteriores, medias y posteriores. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta? No, doctora. Ok, No, vamos con la siguiente estructura. Entonces, cuando ustedes vayan viendo, porque esta es la manera en cómo vamos a ir ensamblando todas estas estructuras, para ya cuando veamos precisamente, quiero pasarles esta, cuando ya nos metamos sobre
las normas, ¿no? La norma anterior, lo que marca en su programa, la norma frontal, lateral, basal, posterior, superior. Ustedes ya en el esquema pueden ir viendo precisamente todos esos agujeros y ya ustedes van teniendo conocimiento. Okay, entonces vamos con el siguiente hueso, que es el hueso etmoides, y que también lo veo creo que en una de las diapositivas que están aquí, en esta misma donde habíamos visto precisamente esas alas mayores y menores, y veo precisamente este hueso etmoides. En esta vista superior de la base del cráneo, pues veo precisamente a la lámina cribosa del hueso etmoides. Entonces, vamos a pasar a esta siguiente estructura. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que si hiciera yo tomara una imagen precisamente de ese hueso etmoides, pues vamos a ver también que es un hueso irregular que forma parte del cráneo, es un hueso corto. Su función importante que tiene este hueso etmoides es protege al cerebro y pues también es tránsito de varios nervios, específicamente del primer par craneal, ¿no? Entonces, aquí está en el esquema, ¿no? Vamos a ver que este hueso etmoides está constituido por 3 estructuras, así como habíamos visto el esfenoides. Bueno, pues en el caso particular con el etmoides está constituido por 3 estructuras importantes. La primera es una lámina vertical que se llama lámina perpendicular del hueso etmoides. En la parte superior de esta lámina perpendicular, pues tengo una cresta, y así se llama apófisis cristagalli, en donde veo aquí esta primera porción, ¿no? Esta apófisis cristagalli está ubicada en la parte media de la fosa craneal anterior, y pues también aquí a través de esta apófisis cristagalli se insertan la hoz del cerebro. Vamos a ver que se continúa esta lámina perpendicular del etmoides hacia la parte interna e inferior, ¿sí? Y me forma precisamente esa lámina completa del etmoides. Vamos a ver que esta lámina perpendicular del etmoides forma parte de la pared interna de la cavidad nasal y divide a ambas cavidades nasales, de tal manera que aquí ya tengo una cavidad nasal del lado derecho y una cavidad nasal del lado izquierdo. Es decir, que esta lámina perpendicular forma el tabique central óseo de la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Sí me escuchan? ¿O ya no me escuchan? No, Sí, doctora, sí lo escuchamos. Ok, entonces, ¿van siguiéndome con esta imagen? Sí, doctora. Aquí lo veo Sí, bien. doctora. Aquí lo veo bien específicamente. Entonces, este hueso etmoides está constituido por 2 láminas, digámoslo así, ¿no? Una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 masas laterales, ¿no? Que tengo aquí en esta parte. Entonces, vamos a ver que este hueso etmoides se articula hacia la parte anterior con el hueso frontal, con el hueso lagrimal y con los huesos nasales,
¿no? Porque ya se los acabo de mencionar. Y hacia la parte posterior, con el hueso Vomer, con las cuanas y con los cornetes. La función principal que tiene esta estructura, este hueso etmoides, es, pues forma parte de la cavidad nasal y vamos a ver que también este hueso etmoides pertenece a la base del cráneo en el macizo facial y interviene también en la formación de las fosas nasales, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí también, aprovechando esta imagen, chicos. Entonces, tengo la lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular en la parte superior, pues está constituida por una apófisis, esa saliente, esa cresta que lo manejan en su literatura se llama apófisis Christagalli. ¿Sí? Y tenemos la lámina horizontal, en donde esa lámina horizontal hacia la cara interna, pues va a formar la lámina cribosa del etmoides, por eso tiene, o lámina papirácea del etmoides, ¿no? Por esta va a entrar precisamente el bulbo olfatorio. Tiene varias perforaciones precisamente para ese bulbo olfatorio. Y vamos a ver que en estas otras estructuras que están lateralmente a esta línea horizontal, pues dos masas laterales, una masa lateral del lado derecho y una masa lateral del lado izquierdo. Estas masas laterales tienen una cara externa, una cara superior, una cara inferior, una cara interna, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia que tienen estas estructuras? Es precisamente que se forman precisamente. ¿Sí? Y aquí están. Gracias. Sí, entonces aquí está. ¿Sí? Tengo dos láminas, una lámina vertical, que es esta, toda esta lámina completa, aquí lo veo en la imagen. Y en la porción superior, ¿quién divide esta lámina vertical? La lámina horizontal del hueso etmoides. Esta es la parte interna, esta es la parte externa, y aquí se conforman las dos masas laterales. Aquí vemos en la parte superior de esta lámina perpendicular la apófisis Christagalli, y ya habíamos hablado y mencionado algo en relación a esto. ¿Por qué se le llama apófisis Christagalli? Porque tiene forma de cresta. Y habíamos visto que precisamente pues esta apófisis Christagalli, que está ubicada en la fosa craneal anterior, se inserta la hoz del cerebro. Y se continúa con esta lámina perpendicular del etmoides, que forma parte de la pared interna, ¿sí? Aquí estamos, esta es la pared interna, esta es la pared externa. Esta lámina perpendicular del etmoides forma parte de la pared interna de la cavidad nasal, y entre ambas cavidades, ¿sí? Esta lámina perpendicular, pues van a dividir a la cavidad nasal en una del lado derecho, una del lado izquierdo. Es decir, forman el tabique, a ver si me doy a entender, el tabique central óseo de la cavidad nasal. Y
las masas laterales, fíjense lo que les voy a mencionar acá. Doctora, Ya está, se ve aquí en el esquema, ¿sí? es que le iba a decir que hay compañeros en sala de espera todavía. Sí. Por favor. Sí, perdón. Ya. Gracias. ¿Estamos bien? Entonces, véanlo con la imagen. Entonces, hablando sobre las masas laterales del hueso etmoide, pues van a formar la pared externa de la cavidad nasal y de estas masas laterales emergen los cornetes, un cornete superior, un cornete medio, que son prácticamente estas estructuras que derivan del hueso del etmoides. Y estas masas laterales también forman parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Si lo viéramos aquí estaría. Ahorita en la siguiente imagen lo vamos a checar. Y dentro de estas masas laterales, ¿qué características se encuentran? Vamos a ver que tiene unas celdillas etmoidales. Por eso se ven aquí, no sé si en la parte de esta diapositiva, de esta imagen, aquí están las celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores. De estas celdillas van a formarse precisamente esas estructuras que son los cornetes o conchas, cornete superior, cornete medio y cornete inferior. ¿Sí? Entonces, importante aquí esta parte. Y aquí ya lo veo, pues igualmente, en esta imagen, las relaciones que tiene este hueso etmoides, que se articula precisamente. Aquí tengo otra imagen de este hueso etmoides que estamos viendo, y pues vemos que hacia arriba se articula ¿con qué hueso? Frontal. Con el frontal, exactamente, con el hueso frontal y con los huesos propios de la nariz, ¿no? Los huesos nasales, exactamente. Hacia atrás, ¿con qué estructura? Vean, aquí está. Hacia atrás, ¿con qué estructura se relaciona? Esfenoides. Con el esfenoides, exactamente. Ustedes ya ven aquí la fosa hipofisiaria, el dorso de la silla turca, aquí está la glándula hipófisis y aquí está este seno. ¿Cómo se llama este seno? Esfenoidal. Esfenoidal, así es. Entonces aquí vemos las relaciones de este hueso etmoides, ¿no? Hacia atrás con el esfenoides, hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver que su relación directa es con el maxilar superior y con los huesos palatinos. Y más hacia abajo, hacia atrás y hacia la parte medial, con el hueso gómero. Entonces aquí están las relaciones que tiene esta estructura, importante también. Y entonces aquí vemos precisamente pues esta característica. Esta es la lámina perpendicular del hueso etmoides, y ya les había yo mencionado que toda esta lámina perpendicular que corre hacia la parte medial, pues me va a dividir a esta cavidad nasal en una cavidad del lado derecho y una cavidad del lado izquierdo. Es decir, que es el tabique central de óseo de esta cavidad, de esta nariz. Y aquí vemos precisamente la apófisis cristagali, vemos la lámina papirácea o la lámina perpendicular de este hueso etmoides, la lámina cribosa. ¿Por dónde está pasando qué par craneal? El bulbo olfatorio, precisamente, que está esas neuronas olfatorias del primer par craneal que están en el techo de esta cavidad nasal.
¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí. Doctora, perdón, entonces se articula se diría postero inferiormente con el vómer, coana y cornetes. Así es, así. Ok. Ujú. Entonces, vean, esta diapositiva con esta imagen, lo que quería precisamente es ver las relaciones tanto anteriores o hacia arriba, con el hueso frontal, ¿sí? Con los huesos, alguien mencionó exactamente, con los huesos nasales, los huesos propios de la nariz, con hacia la parte posterior, hacia atrás, con el esfenoides, que ya lo acabamos de ver, hacia adelante y hacia abajo, con el maxilar superior y los palatinos, y hacia más abajo, hacia la parte medial, con el hueso vómer. ¿Ok? Disculpe, Estamos- ¿también con los cornetes inferiores? Sí, hacia la parte inferior. Sí, de hecho, el borde inferior de esta masas, de esas dos masas laterales que tengo, tiene relación con los cornetes y sobre todo con qué cornete, con el inferior. Entonces, también aquí ya estamos en la siguiente diapositiva y estamos viendo ahora precisamente este esquema de precisamente del hueso etmoides. Y aquí vemos muy bien esta cuestión de la lámina perpendicular del etmoides, la parte superior, tengo a la apófisis cristagali, la lámina horizontal, y esta lámina horizontal, si lo viéramos, se divide en una parte interna y una parte externa. La parte interna es precisamente por donde está la lámina cribosa, ¿no? Esta parte, lámina cribosa, aquí lo menciono, y es precisamente esas perforaciones que se tienen para el bulbo olfatorio. Y lateralmente, o hacia la parte externa de esta lámina horizontal, tengo estas masas laterales, ¿no? Y ya vimos, si lo viéramos, pues estas masas laterales tienen una cara externa, una cara interna, una cara superior, una cara inferior, un bordes, pero aquí lo relevante es precisamente que en el interior de estas masas laterales, pues tengo todas un laberinto precisamente etmoidal en donde se forman esas celdillas etmoidales para dar origen a esos cornetes o conchas, cornete superior, cornete medio y cornete inferior. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? No, doctora, todo bien. Entonces ya vimos precisamente también ese par craneal, el primero. ¿Ok? Vámonos con la siguiente estructura. Déjenme checar. ¿Ya tienen ahí la imagen, chicos? Pues vamos con la siguiente hueso, que es el hueso temporal. Aquí lo vemos, ¿sí? Vamos a ver que este hueso temporal, pues también cuando hablamos sobre precisamente los huesos del cráneo, pues vimos que es un hueso par, el temporal y los parietales son huesos pares. Mencionarles que es un hueso también irregular y que también forma parte del cráneo. ¿Ok? Y pues este hueso que lo tengo aquí en esta imagen, pues lo tengo en la parte de la zona lateral e inferior
de toda esta bóveda craneana, ¿no? Vamos a ver que, aprovechando que tengo aquí esta imagen de esta estructura que vamos a ver ahora, las relaciones, ¿cuáles son las relaciones anteriores, superiores, posteriores, inferiores de este hueso temporal? Vamos a ver que tiene sus relaciones anteriores, es ¿con qué estructura, chicos? ¿Esta estructura cómo se llama? Esfenoides. Esfenoides. Así es, ¿qué ala es precisamente? El ala Mayores. Mayor. de esfenoides, exactamente, y aquí lo veo representado en color azul. Es decir, que la relación anterior del hueso temporal es con el ala mayor del esfenoides y más anterior con el hueso malar. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. A este hueso temporal se le observan 3 regiones o porciones. La porción escamosa, la porción mastoidea, ¿sí? Y la porción petrosa, que está hacia esta parte inferior. ¿Sí? Entonces, aprovechando esta imagen. Entonces, la relación anterior, pues ya la mencionamos. La relación superior del hueso temporal, ¿con qué hueso lo está haciendo directamente? Y que está en color café. Parietal. El hueso parietal, así es. Hacia la parte posterior con Occipital. occipital y que está representado en color azul. Y hacia la parte inferior, pues con el cóndilo mandibular de la mandíbula. Aquí está. ¿Estamos bien, chicos? Sí. Ok, bueno, pues entonces ya vimos este hueso temporal y estamos viendo las relaciones que tiene esta estructura, ¿no? Vamos a ver esta primera porción, la porción escamosa. Esta porción escamosa forma el piso de la fosa temporal, ¿no? A esta porción escamosa del hueso temporal se le consideran 2 regiones, una fosa temporal y una fosa infratemporal, ¿no? Entonces, para cuando ya vayamos mencionando qué estructuras son las que contiene, pues vamos a checar esta parte. Entonces, vamos a ver que en esta porción escamosa hay un surco. Este surco precisamente es para la arteria temporal media profunda, ¿sí? Y pues, ¿qué características tiene esta porción escamosa de este hueso temporal? Que es una estructura bombada. Su cara externa de esta porción escamosa es convexa y forma la fosa temporal. Que cuando veamos en las siguientes ya estructuras, cuando veamos las inserciones musculares, ¿qué músculo es el que se inserta aquí? El temporal. El temporal, su nombre lo dice. Entonces aquí, en esta fosa temporal, recordemos que tiene dos porciones, una fosa temporal y hacia la parte inferior, la infratemporal. Entonces aquí se inserta precisamente el músculo temporal, uno de los músculos más importantes de la masticación, exactamente. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos bien. La porción petrosa, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí déjenme pasarles la siguiente. Entonces aquí también volvemos a ver en este esquema, pues estas porciones de este hueso temporal, la porción escamosa, la porción petrosa o peñasco y la porción timpánica, ¿no?
Entonces, aquí lo veo también. Aquí veo esa parte que acabamos de ver. ¿Sí? Y bueno, aquí, ¿qué me es relevante en esta diapositiva? En la porción petrosa, en la porción petrosa, que forma parte de la base del cráneo, a esta porción petrosa también se le conoce como porción del peñasco, contiene en su interior a unas estructuras bien importantes, y aquí lo marcan en el dibujito. Contiene al oído medio y al oído interno, ¿sí? Así como a los nervios craneales 7 y 8, y la arteria carótida interna en esa fosa infratemporal. ¿Se acuerdan que les decía yo? Tienen dos porciones aparte en esta porción escamosa, la porción temporal y la porción infratemporal. Entonces, esta porción petrosa de este hueso temporal, pues adquiere su relevancia porque pues tengo el límite anterior de la fosa craneal posterior. Y aquí, pues, importante la relevancia porque aquí habla sobre el conducto auditivo externo, medio e interno, si nos vamos hacia la porción más profunda de esta porción del hueso temporal, y a través de estos agujeros, pues como su nombre lo dice o su relación lo está mencionando, pues tiene que ver con los nervios craneales 7 y 8 y la arteria carótida interna, ¿sí? Si lo viéramos en otra imagen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, si me están... Doctora, bueno, yo me confundí en cuanto a, bueno, la escamosa se divide en dos porciones, la fosa temporal y la temporal, pero después dijo que en la petrosa está la infratemporal y tiene carótida interna. No, aquí miren, lo vemos aquí, estamos en la imagen. El hueso tiene 3 porciones, ¿sí? Una porción escamosa, que es la que estamos viendo, que tiene incluso en sus libros lo van a manejar como que si fuera una escama, y forma el piso precisamente de esta fosa temporal. Esta porción escamosa se divide en dos, a su vez en dos porciones, en una porción temporal y en la que está aquí abajo, entre el cóndilo mandibular o la rama ascendente de la mandíbula, la fosa infratemporal. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Pero también tiene una porción petrosa. Esta parte de acá, que lo tengo aquí. Esta porción petrosa forma parte de la base del cráneo y es el límite anterior de la, como les digo, de la fosa craneal posterior. Y aquí contiene, aquí en la imagen tan solo lo estoy viendo, contiene en su interior al oído, al conducto auditivo, como aquí lo manejan, auditivo externo, medio y hacia la parte más interna, pues al conducto auditivo interno y a los nervios craneales 7 y 8. Vamos avanzando a la vez con los pares craneales. Ya vimos los diferentes agujeros y bueno, pues aquí ya aparecen otros otro agujero importante por donde está corriendo el séptimo par craneal y el octavo par craneal, que van a dar pues la inervación de estas estructuras y sobre todo al oído medio y al oído interno. ¿Sí? Doctora, yo tengo una pregunta.
Ujú. En la porción escamosa se va a insertar el músculo temporal. En la porción escamosa, sí, el músculo temporal. Cuando veamos más adelante ya los músculos faciales y los músculos de la cavidad craneal, vamos a ver precisamente aquí esa inserción muscular. Y en esta fosa temporal, quedamos que esta es la fosa temporal, aquí se inserta, aquí tiene esa forma porque, ¿se acuerdan que les mencioné? Tiene una forma convexa porque ahí hace su inserción el músculo temporal, ¿no? Músculo importante para la masticación. Ya habíamos mencionado en la estructura anterior del esfenoides, las apófisis pterigoides, para la inserción de los músculos pterigoideo interno y externo. ¿Se acuerdan? Entonces, pues ya vamos hablando también sobre estos músculos de la masticación. Pero se inserta justamente en esta fosa temporal. ¿Ok? Disculpe, ¿la apófisis estiloides es parte de la región petrosa o de la mastoidea? De la apófisis estiloides, esta se encuentra en la base del cráneo, ¿sí? Y pues también ahí hablando sobre esta estructura que tú acabas de mencionar, pues se originan los músculos esternoioideo, estilogloso, estilofaringio, ligamentos estilo maxilar y ligamento estiloioideo, ¿no? Déjame ver si hay aquí alguna diapositiva para que veamos esa porción. Aquí tenemos ya la habíamos mencionado. Queda de la escamosa, ¿no? ¿O no? No, es de la petrosa, ahí está, en la naranjita. Aquí está, miren, aquí en esta porción inferior. ¿Sí, chicos? Sí. Aquí tengo la porción escamosa, la región o la porción mastoidea y la porción petrosa. Y aquí habíamos visto la relevancia que tienen por la cuestión de los de todas las estructuras auditivas, ¿no? Oído medio y oído interno. Y aquí incluso lo dice aquí en la imagen, dice que este hueso temporal pues está destinado a alojar la mayor parte del oído, ¿no? Incluso hay algunas estructuras o algunas literaturas en donde ustedes van a ver que esta porción la manejan como porción timpánica. Hay algunas literaturas que no lo dividen en 3 como está aquí, sino lo dividen en 5. ¿Ok? Y aquí, bueno, dice que es muy complejo debido a sus accidentes y por estar fraguado por numerosas cavidades en su espesor, ¿no? Aquí vemos, aprovechando la imagen que tenemos, vemos también precisamente en la porción escamosa, en la cara interna de este hueso temporal, un surco, ¿sí? Por donde va a correr precisamente la arteria meningia media. Ok, aquí se observa bien. ¿Estamos bien, chicos? Bueno, yo, doctora, basándose, no sé si me escucho bien. Sí, te escucho. Perdón, en esa imagen, es que, bueno, en esa imagen dice que en la porción escamosa pasa al conducto auditivo externo y hace ratito mencionó que pasaba en la petrosa. Entonces, no, es en la petrosa. Esta porción que lo manejan aquí, a lo mejor aquí en el esquema, que forma parte de la porción escamosa, pero no, pertenece realmente a la porción petrosa. Ok, gracias, doctora. Okay. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Sí, doctora. Ok, bueno, pues entonces ya estamos viendo aquí las porciones
de estas estructuras. Y bueno, aquí vemos la cavidad glenoidea para el cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula. Y pues vemos ahí precisamente a estas estructuras para el conducto auditivo externo. ¿Ok, chicos? Sí, doctora, todo bien. Ok. Bueno, aquí aprovechando que esta apófisis cigomática de la porción escamosa del hueso del temporal, vamos a ver que se articula con la apófisis temporal del malar o hueso cigomático para formar precisamente el arco cigomático y pues para la inserción de del siguiente músculo, que es el músculo macetero, ¿no? Y ya prácticamente estamos hablando sobre la articulación temporomandibular, como su nombre lo está mencionando, pues ya vimos las inserciones musculares de estas estructuras. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Podría repetir lo de la apófisis cigomática, por favor? Entonces, ay Dios, ya me queda menos tiempo. Ok, entonces vamos a ver aquí, aprovechando la imagen que tenemos acá, esta apófisis cigomática, pues se va a articular con la apófisis temporal del malar o hueso cigomático, formando lo que es el arco cigomático, y pues es para la inserción precisamente de, aquí está, el hueso malar, el arco cigomático para la inserción del músculo macetero. Y ya estamos viendo, ya vimos la inserción de los músculos pterigoideo interno, pterigoideo externo, el músculo temporal que se aloja, que se inserta en esta fosa temporal, y a través de este hueso cigomático o de este arco cigomático, la inserción del músculo macetero. Ya tendríamos ahí la articulación temporomandibular que se hace en el proceso de la masticación, que ya es la siguiente estructura que vamos a ver. ¿Ok, chicos? Sí, doctora, gracias. Ok, bueno, que no se mueva mi imagen. Ok, vamos con la siguiente estructura, que es precisamente, si la están viendo, chicos. Doctora, perdón, mencionó qué estructuras o bueno, qué había en la región mastoidea. En la interno, ¿no? La apófisis mastoides. Ahí lo que vamos a ver es en la porción mastoidea de este hueso temporal, pues es la porción más externa. Y si lo viéramos o lo relacionáramos, veríamos que está por detrás precisamente esta porción externa. Si nosotros nos tocáramos con la mano, con los dedos, atrás de la oreja, si ustedes sienten y ven, chicos. Sí. Entonces, esta apófisis mastoidea adquiere relevancia, fíjense por qué, porque ahí se va a insertar, ya estamos hablando, ya nos estamos viendo hacia la parte externa y hacia abajo, con un músculo importante, por eso tiene estas rugosidades en esta apófisis mastoides, porque aquí, ¿qué músculo se inserta, chicos? Mastoides. Esternocleidomastoideo. Entonces, exactamente. Entonces, si ustedes ven, pues ya estamos hablando, aunque no nos hemos metido
En las otras, en las otras diapositivas vamos a checar y vamos a ver precisamente esas otras estructuras, pero ya estamos hablando, cuando vimos al inicio la presentación de lo que es, de cómo está constituido el aparato locomotor, pues son articulaciones, músculos y tendones. Y si ustedes ven, pues ya va a ser más fácil al momento de pasarles las diapositivas para ver las inserciones musculares que se están dando a través de estas estructuras o a través de estos huesos, ¿no? Y entonces, esta apófisis mastoides, pues precisamente se inserta este músculo esternocleidomastoideo, y lo que les había mencionado, pues es la parte más externa de este hueso temporal. ¿Ok? ¿Chicos? Sí, doctora. Bueno, ok. Vamos a pasar a la siguiente estructura para que ya después me vaya nada más con las imágenes en relación a precisamente las normas, ¿no? Pero me falta hablar sobre esta estructura que es el maxilar superior. Este hueso maxilar superior, ya vimos también incluso su conexión importante. Creo que aquí lo puedo ver. En esta imagen, pues vamos a ver que este hueso maxilar superior, aquí lo veo, está constituido por tiene 3 porciones importantes o 3 apófisis y tiene 4 caras. Tiene una cara anterior que forma parte de la norma frontal o anterior, como lo está mencionando aquí en esta diapositiva. Tiene una cara nasal, que está aquí, que forma parte de la pared externa de la cavidad nasal. Tiene una cavidad orbitaria, lo estoy mencionando acá, que forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Obvio, tenemos una mitad del lado derecho, una mitad del lado izquierdo. Ay, perdón, que me dicen que acepte a su compañero. ¿Ya están? ¿Todos? Ya no tengo a nadie. Sí, doctora. Ok. Entonces, y vemos que tiene una cara infratemporal hacia la parte, digamos, interna, que forma la pared anterior de la fosa infratemporal. Dentro de este hueso se encuentra, pues, los senos maxilares, que es la mayor, que ustedes saben que este seno maxilar, pues, es uno de los 8 senos paranasales y sobre todo que es el de mayor tamaño, ¿no? Aquí vamos a ver la imagen. ¿Sí? Entonces, vemos esas caras que ya habíamos mencionado, ¿no? Y vamos a ver que tiene apófisis, 3 apófisis bien importantes. La apófisis frontal, aquí está en el esquema, que se articula con el hueso frontal. La apófisis alveolar, que lo veríamos en esta porción, y pues contiene esta apófisis alveolar. ¿Qué característica tiene? Pues que contiene a los alvéolos para alojar pues a estas estructuras importantes, a las piezas dentarias. Y a la apófisis palatina, si viera un corte o una porción interna de este maxilar superior, pues van a formar parte del techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Aquí vemos precisamente un corte sagital
anteroposterior, en donde vemos precisamente estas estructuras del hueso maxilar superior, ¿no? Y pues vemos aquí esas estructuras que les mencioné, tanto como sus caras, que también ya se las mencioné. Y aquí, pues bueno, vemos la imagen donde vemos a ese seno maxilar, que es el mayor de los senos paranasales, y que ya también habíamos hablado algo referente a estas estructuras. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Chicos. No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno, pues entonces, pues creo que vamos a dejarlo hasta el día de hoy. Mañana nos vemos temprano. Nos vemos temprano para continuar, y pues ya nos